Buenos días, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermana. Espero que hayamos descansado lo suficiente, ya que pues recordemos que hoy es día del Señor. Nuestra mente no debe de preocuparse si hay que ir al trabajo o que hay que hacer alguna u otra actividad. Debemos de concentrarnos en disfrutar de este día que Dios nos ha regalado. Y es una bendición para nosotros poder tener un día de descanso, un día el cual Dios lo apartó, lo bendijo y lo santificó. Y gracias a Él que tenemos la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Gracias a Él que apartó este sábado porque pensó en nosotros, no solamente cuando creó a nuestros primeros padres, sino que pensó en nosotros en futuros venideros. Antes de iniciar con nuestra reflexión de esta mañana, vamos a inclinar el rostro y hacer una oración. Señor, en esta mañana, gracias porque en tu día sábado aún nos permites levantarnos, aún nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias porque nos das esta oportunidad. Te lo agradecemos y queremos pedir que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones en esta mañana. En Jesús lo pedimos. Amén. Quiero iniciar con lo siguiente. Me voy de la iglesia. Una hermana muy preocupada fue al pastor y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Ya no asistiré más a la iglesia. El pastor le dijo, hermana, ¿puedo preguntarle la razón o el por qué? Ella dijo, veo mucha gente con sus teléfonos celulares durante el servicio. Algunos están murmurando, otros simplemente no tienen buen testimonio. En otras palabras, muchos de los hermanos que dicen ser cristianos tienen una doble vida. Dice que el pastor aguardó por un momento en silencio y luego le dijo a la hermana, está bien, hermana, si usted desea salir de la iglesia, ya no seguir, pero antes puedo pedirle, quiero que me haga un favor y que tome una decisión al final después de ese favor. Ella le dijo, claro que sí, pastor, no hay ningún problema. Entonces el pastor le dijo, toma un vaso de agua, llénalo hasta arriba y camina dentro de la iglesia en su alrededor 2 veces y no dejes que caiga el agua del vaso. Ella dijo, está bien el pastor, puedo hacerlo. Entonces dice que la hermana llenó el vaso hasta el tope e hizo lo que el pastor le había dicho. Después de hacer esto, la hermana se acercó al pastor y el pastor le hizo 3 preguntas. La primera dice, ¿vistes a alguien con su teléfono? ¿Vistes a alguien murmurando? ¿Vistes alguna falta de un hermano? Entonces la hermana dijo, no, no vi nada, porque estaba muy concentrada en este vaso para que el agua no cayera en el piso. Entonces el pastor le dijo, cuando vengas a la iglesia, debes de estar enfocada en Dios. Como lo estuviste con el vaso para no caer o hacer caer el agua. Por eso Jesús dijo, sígueme. Él no dijo, síguelos. Es decir,
que sigas a los cristianos. No dejes que tu relación y tu fe en el Señor esté determinada por la forma en que otros actúan y se relacionan con Dios. ¿Cuántas veces de nosotros hemos pasado o hemos experimentado por esta situación? Tal vez por ahora no tengamos la oportunidad de reunirnos en la iglesia como lo hacíamos hace un año y medio atrás. Tal vez en algunos lugares aún tengamos la oportunidad, a pesar de lo que estamos pasando en la pandemia, aún tengamos la oportunidad de asistir a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos pasado por esa situación que muchas veces como seres humanos nos fijamos en lo que las otras personas hacen? Nos fijamos en la manera de cómo vive el hermano, nos fijamos de cómo habla la hermana, cómo actúa, cuál es su reacción. Cuando la vemos durante la semana, vive de una manera diferente. Y cuando le encontramos en la iglesia, es otra el hermano o es otro el hermano. Yo creo que esta anécdota, esta historia, muchos de nosotros lo hemos vivido, tal vez personalmente, tal vez con un familiar, tal vez con un vecino. ¿Y cuántos de nosotros hemos sufrido porque un familiar nuestro, porque mi hijo, tal vez mi esposo, mi esposa, salió de la iglesia por tal razón? Salió de la iglesia porque en vez de mirar a Jesús, en vez de fijar sus ojos en Cristo Jesús, se fijó en las personas de cómo vivían. Cierto pastor nos decía, es bueno admirar, es bueno reconocer a un anciano de iglesia, a un pastor, pero nunca, nunca debemos de fijarnos o concentrarnos en ellos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como seres humanos, vamos a fallar. Todos estamos en ese círculo donde el enemigo nos ataca día a día. Entonces, el resultado cuando nosotros nos enfocamos en una persona, cuando vemos que falla o cuando vemos que ha cometido un error, nos desanimamos, nos decepcionamos de esa persona. Y en esta mañana, hermanos, yo creo que para nosotros es una bendición el permanecer en la iglesia. Es una bendición que a pesar de los errores, de los fracasos, de la situación en la que nosotros vivimos, aún tenemos esa oportunidad de mantenernos en los caminos de Dios. Y es interesante cómo nos hace recordar esta frase cuando Jesús dijo, ven y sígueme, toma tu cruz. Y es interesante también ver cómo Jesús dio a entender a las personas, a sus discípulos, que solamente y la única persona en la cual nos debemos de fijar es en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos pensado o cuántas veces hemos tenido estos pensamientos o cuántos creen ustedes que Jesús nos ha fallado? Reflexionen en esta pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús nos ha fallado en algún momento de nuestra vida? Yo creo que sin lugar a dudas, Dios ha sido bueno con nosotros y Dios siempre cumple sus palabras. Haciendo referencia a este relato, a esta experiencia, nos hace entender que nuestra relación con Dios debe de ser personal. Nuestra relación con Dios, aparte de ir a la iglesia, aparte de reunirnos por las mañanas o por las tardes o por las noches, el estudiar un capítulo de la Biblia, aparte de todo ello, es importante que nosotros no descuidemos nuestra vida espiritual. Yo me pongo a pensar o me pongo a imaginar
que pues hay muchos de los que están aquí ahora conectados después de tener la reunión con este grupito. Me pongo a pensar que hay algunos que dedican unos minutos más para tener un encuentro personal con Dios, para consagrarse a Dios cada mañana, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de, de despertar o cuando Dios nos da esta dicha. Y yo quiero invitarles, todos los que tengan ahí su Biblia, que vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y nos dice de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados. No veamos, en otras palabras, no veamos la falta del hermano, la falta de la hermana, el error que él cometió. El versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en tu ojo? Y, y el versículo 5 inicia con una palabra muy fuerte y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando Jesús dijo estas palabras, recuerden que aparte de los discípulos, aparte de las personas que se acercaban a escuchar a Jesús, recuerden que en ese entonces estaban los fariseos. Recuerden que los fariseos tenían una doble vida, actuaban de una manera diferente. Y a lo mejor influía mucho en esos tiempos la actitud de estos personajes líderes de la iglesia, que cuando Jesús vino a demostrar un verdadero cristianismo, los fariseos buscaron la manera de cómo hacerle daño a Jesús. Siempre buscaban, estaban atentos por si él decía una palabra mala, si él actuaba de una manera diferente a todo lo que él predicaba. Y en esta mañana, hermanos, yo les quiero pues hacer recordar la importancia de que nuestros ojos estén fijos solamente en Dios. Y todo eso durante esta semana que ha transcurrido, hemos aprendido lo que Dios desea para nosotros, cómo Dios desea que nosotros podamos vivir el verdadero cristianismo. Y una de las maneras de cómo nosotros podemos demostrarlo, y una de esas maneras de cómo nosotros podemos reflejar lo que Dios pide de nosotros, es solamente ver, analizar nuestra vida de cómo hemos estado durante esta semana. ¿Qué hice durante esta semana? ¿Cómo fue mi actitud? ¿Cómo fue mi carácter? ¿Cómo traté a mi prójimo, a mi vecino, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa? Y es interesante ver cómo Jesús dice estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones muy complicadas? ¿Cuántas veces de nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles? Y cuando nosotros analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que realmente necesitamos de Dios. Necesitamos cada día de nuestro Dios. Necesitamos que Dios transforme nuestra vida cada día. Y es que en esta mañana el Señor nos hace recordar que nuestros ojos siempre deben de estar fijos en Él. Esta historia que hemos escuchado en esta mañana de la situación
de esta hermana. Hoy en día, en nuestra actualidad, sucede lo mismo. Hoy en día muchos hermanos salen de la iglesia por esta situación. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia donde yo asistía con mis papás, este, cuando llegaba campañas, cuando llegaban predicadores muy importantes para dar campañas evangelísticas. Y al final de una semana, nuestro gozo y nuestra alegría era de que se bautizaban en las visitas, algunos familiares, algunos tíos, algunas tías. Y era una felicidad que tal vez no lo puede explicar. Tal vez al fin mi papá se bautizó, mi hijo regresó a la iglesia, mi esposa al fin decidió regresar a la iglesia, mi tío, mi tía. Pero también es triste ver cómo salen de la iglesia. ¿Por qué? Por la misma situación. No podemos, no hablemos de esta manera. No por la manera o la actitud de los hermanos, sino tal vez mi actitud, mi reacción dentro de la iglesia puede influir mucho a través de los hermanos que apenas inician dentro de la iglesia, los, los que apenas recientemente se entregaron su vida a Jesús. Y en esta semana también tuvimos en nuestra reflexión cuál ha sido nuestra actitud, cómo ha sido nuestra reacción hacia las demás personas. Es por eso que en esta mañana, hermanos, en este día que Dios nos ha regalado para disfrutar, para descansar, no solamente en un descanso físico, también un descanso espiritual. Si tenemos la oportunidad en esta mañana, en este día, si tenemos la oportunidad de ir a la iglesia, si tenemos esa oportunidad de mostrar, reflejar el carácter de Dios hacia nuestros hermanos, hacia las personas que nos visitan. Aquí en México, pues la mayoría de los estados tiene la bendición de regresar a la iglesia. Tal vez no al 100%, pero es una dicha y es una oportunidad de poder ir a la iglesia, de poder convivir con los hermanos, de poder reflejar ese carácter que Dios desea que nosotros podamos dar al mundo que necesita de un Dios. En una ocasión Jesús también nos dijo, vosotros sois la luz. ¿No? Entonces, cuando nosotros convivimos con Jesús, cuando Jesús dijo que es la sal del mundo, es el camino, Él es la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, cuando nosotros convivimos más cerca de Dios, más podemos reflejar el carácter de Dios. Cómo nosotros podemos conocer a una persona, cómo nosotros podemos hacer que se nos pegue tal vez su palabra, su actitud, es solamente conviviendo con esta persona. Y hoy que es un día especial, Dios desea que podamos conocer de su carácter. Dios desea que podamos convivir de una manera muy mutua, que cuando nosotros al abrir la palabra de Dios cada día, cada oportunidad que tenemos, podamos encontrar esa promesa, ese amor que Dios nos da. Y cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacer una oración, de platicar con Dios, podamos reconocer y podamos hacer de Dios como un amigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos platicado con nuestro vecino, con nuestros familiares, con nuestro mejor amigo? Y muchas veces platicamos y no nos damos cuenta del tiempo que ha pasado. ¿Qué es lo que platicamos? Platicamos un sinfín de cosas. Entonces, Dios desea lo mejor para nosotros.
Dios desea que nuestro cristianismo pueda ser un cristianismo por completo, un cristianismo que solamente en la que nosotros podamos fijarnos en nuestros errores, que solamente nos acerquemos a Dios y que Él pueda cambiar nuestra vida cada día. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de juzgar a un hermano sin saber por lo que está pasando, sin saber por la situación que el hermano vivió o por qué hizo que el hermano actuara de esa manera? Así que la invitación de esta mañana, hermanos, es de que cada día nos acerquemos a Dios, cada día podamos consagrar nuestra vida. Y cuando nosotros logremos hacer esto, cuando nosotros alcancemos lo que Dios desea para nosotros, nos daremos cuenta de que solamente en Cristo podemos encontrar paz y seguridad en nuestra vida. Podemos hacer cosas que muchas veces en nuestra vida o en algún momento de nuestra vida dejamos de hacer. Por eso es la invitación de esta mañana, que nosotros nos podamos consagrar cada día a Dios. Y durante estos días que he tenido la oportunidad de estar con ustedes, he aprendido. Y cada vez que tengo la oportunidad de reflexionar, de analizar, y sin lugar a duda, es una bendición el poder levantarnos, el poder tener la palabra de Dios. Y pues espero que no sea la primera y la última vez que yo los pueda acompañar, pero sí es un reto. ¿De qué es un reto? Es un reto para su servidor, pero también crecemos espiritualmente. Cuando uno al terminar la reflexión sigue analizando y sigue estudiando, se da cuenta uno que aprende cada día, que el estar en comunión con Dios, el que solamente yo pueda acercarme a Dios cada mañana, eso me ayuda a que mi testimonio pueda reflejar el carácter de Dios. Y esa es la invitación, hermanos, que en este sábado que Dios nos ha regalado, que nos alejemos de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas. Si es verdad, si pasamos por una situación difícil o enfermedades, que eso no nos impida disfrutar este día que Dios nos ha regalado después de una semana muy difícil, muy complicada. Y pues es mi deseo y mi oración, hermanos, que Dios los pueda bendecir en gran manera, que Dios los pueda prosperar, que no desconfíen, siempre tengan la confianza en Dios y siempre tengan esa seguridad y dependan solamente de Dios. Así que en esta mañana vamos a hacer una pequeña oración antes de, ya para ir terminando en nuestra devoción matutina en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites levantarnos, abrir los ojos, tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Que en esta mañana podamos disfrutar de tu santo sábado. Perdona nuestros pecados y gracias porque cada día podemos aprender, podemos conocer tu carácter. Y Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, la importancia de solamente fijar nuestros ojos solamente en ti y que Señor no veamos los errores de los demás, ya que eso tendrán consecuencias muy desagradables. Permítenos ser ejemplo a las personas en la cual nos rodeamos. Gracias por este día que nos has regalado. En Jesús lo pedimos. Amén.